Ese que estás viendo ahí es el Exemplar, un barco regasificador de gas licuado que llegó al puerto de Bahía Blanca por un invierno, pero se quedó por 10. Al barco lo trajo por primera vez el gobierno de Cristina Fernández en 2008, lo despidió el de Mauricio Macri en 2018 y lo volvió a traer el de Alberto Fernández en 2021. Saber lo que pasó con este barco es importante, porque la historia del Exemplar cuenta la historia de la política energética en nuestro país. Te lo voy a contar mejor. Retrocedamos un poco, frenemos ahí, 2006. Después de unos años de crecimiento económico, algunos indicadores empiezan a fallar y se enciende la alarma en el gobierno de Néstor Kirchner. La pobreza está cada vez más alta y la inflación no para de subir. Entonces, deciden intervenir el INDEC para manipular los datos de la inflación, influir en la medición del nivel de pobreza y de esta forma llegar mejor parados a las elecciones presidenciales de 2007. Con eso, más el congelamiento de las tarifas de los servicios desde 2003, crean una especie de realidad virtual y aunque la inflación y la pobreza suben, los datos oficiales nos dicen todo lo contrario. Ya estamos en el gobierno de Cristina y el aumento en las estadísticas de inflación y pobreza se vuelven cada vez más indisimulables. Tanto que el gobierno le exige al INDEC que deje de publicar los datos de inflación. Y además, por el congelamiento de las tarifas, empieza un proceso de desinversión que rápidamente hace que la calidad de los servicios básicos se vuelva cada vez peor. En 2008, después de varias décadas de que Argentina produjera gas para autoabastecerse y para exportar a otros países, nos quedamos cortos. Y para poder afrontar la temporada de invierno, el gobierno toma una decisión que no tenía antecedentes en ninguna parte del mundo. Contrata 2 buques, uno para traer gas en estado líquido desde otros países y otro para inyectarlo a la red de gas y distribuirlo por todo el país. Y así llegó por primera vez el Exemplar al puerto de Bahía Blanca, el buque que vino por un invierno, pero se quedó por 10. Adelantemos hasta 2016. Ya estamos en el gobierno de Mauricio Macri y los precios de los servicios básicos siguen congelados desde hace más de 10 años. Es decir, si en 2003 pagabas 30 pesos por mes, en 2015 todavía seguías pagando lo mismo. O dicho de otra manera, era lo mismo tomarte un café que pagar la factura de gas de todo el mes. Eso era posible porque se pagaban subsidios masivos. En 2016 el Estado cubría más del 80% del costo real de cada factura de gas. Entonces, el gobierno empieza un proceso gradual de eliminación de los subsidios y normalización de los precios. Y se vuelve a impulsar la producción local de gas. Eso se hizo a través del desarrollo de Vaca Muerta. Estoy en Vaca Muerta. 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 Vaca muerta en Argentina. Vaca Muerta es un yacimiento capaz de convertir a la Argentina en uno de los principales exportadores de gas y petróleo del mundo. Está entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Tiene más reservas que Rusia y Venezuela. Ahí se concentra el 40% de todo el gas que hay en el país. Y fueron volviendo de a poco las inversiones. Mejoró la calidad del servicio y creció la producción local de gas. Saltemos a 2018. Ese que ves ahí, de nuevo, es el Exemplar. Y ahora se está yendo. Porque por primera vez, después de 10 años, Argentina volvió a producir gas y pasó a importar menos de la mitad de lo que importaba en 2015. Y además, se trajo un buque nuevo, pero para hacer todo lo contrario a lo que hacía el Exemplar. Ese que ves ahí toma el gas, lo licúa y lo vende a otros países. Y eso fue porque como aumentó la producción nacional, volvimos a exportar. Con este nuevo modelo, el sistema se estaba equilibrando y a medida que aumentara la oferta, los precios iban a empezar a bajar. Vayamos un poco adelante, 2019. Alberto Fernández es presidente y una de las primeras medidas que toma es congelar de nuevo las tarifas de los servicios básicos. Entonces se frena el proceso de inversión, cae la producción local de gas y para el invierno de 2021 el gobierno ya sabe que no le va a alcanzar el gas. Entonces toman una decisión que tenía un solo antecedente en el mundo. Ese que ves ahí es el Exemplar. El buque que vino por un invierno. Lo despedimos una década después, pero tuvo que volver.